porque a veces tenemos Sí, profe. dificultades para... Sí, pero se Sí ve se pequeño. da. No sé, yo lo veo pequeño. A ver, la voy a agrandar un poquito más. No, ahora se ve bien. Creo que era mi internet. Bueno. Ya pusimos a grabar. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Ya saben que representamos la Universidad Norte de Santo Tomás de Aquino. Esta es la Facultad de Ingeniería, el Centro Universitario Concepción. En la carrera de Ingeniería en Informática vamos a desarrollar los contenidos correspondientes a la cátedra de álgebra discreta. Vamos a comenzar con la primera unidad. Pero antes que nada vamos a pasar a definir qué es en realidad el álgebra discreta. El álgebra discreta es una rama de la matemática. Más que nada nos interesa trabajar con conjuntos, pero que tienen una propiedad muy particular de ser discretos, que pueden ser finitos o infinitos numerables, como por ejemplo el conjunto de los números naturales. Por ejemplo, decimos que un conjunto es discreto y el conjunto de los números naturales es discreto porque entre el valor 1 y 2, que son dos valores que pertenecen al conjunto de los números naturales, no existe ningún otro número natural. Entonces, hay una distancia entre 1 y 2, sin embargo, no existe otro número natural que esté comprendido entre 1 y 2. Todos los conjuntos numéricos que gozan de esa propiedad se llaman conjuntos discretos. Por eso pusimos como ejemplo el conjunto de los números naturales. Y esta rama de la matemática es encargada justamente de estudiar características que se dan a través de ese tipo. Si hacemos un poquito de la reseña histórica, esta disciplina surge como una unificación de diferentes áreas tradicionales de temática. Por ejemplo, la combinatoria es una de las unidades que vamos a desarrollar. Probabilidades que ustedes ya estarán desarrollando por allí con la profe. Aritmética es otra de las unidades que vamos a desarrollar. Grafos y bueno, hay muchas otras más que son las relaciones y la parte de lógica matemática. Como consecuencia, entre otras cosas, hay un interés por la informática y las telecomunicaciones. Es decir, la información se manipula y se almacena a través de unidades de memoria, unidades de tiempo, y lo que se precisa estudiar es justamente las relaciones que se dan entre este tipo de conjuntos finitos. Por eso es necesario analizar los diferentes procesos que incluyan un número finito de pasos, a eso que nosotros le denominamos algoritmos. Vamos a distinguir entre dos tipos de matemática, la matemática continua y la matemática discreta. La matemática continua es la que nosotros realizamos dentro de, de, la carrera en primer año, como análisis matemático. Allí veíamos los conceptos de límite, el concepto de continuidad, pero todo en base al conjunto de los números reales, es decir, ese conjunto totalmente denso porque incluía todos los valores. En cambio, cuando hablamos de matemática discreta, hacemos referencia a ciertas estructuras matemáticas que hacen hincapié en los procesos finitos y contables. Por eso en matemática discreta trabajamos con variables discretas y en matemática continua trabajamos con variables continuas. Entonces, cada vez que nos aboquemos ahora al álgebra discreta, vamos a tener en cuenta todos los conjuntos discretos, vamos a dejar de lado la parte real. Bueno, vamos a empezar entonces ya habiendo hecho una pequeña introducción a lo que era eh, la matemática discreta y el álgebra discreta, a uno de los conceptos más importantes que es el de lógica proposicional, que es la unidad número 1 de álgebra discreta. Para eso vamos a tener que definir qué es la lógica o qué son las lógicas. En realidad existen diferentes sistemas lógicos, de los cuales se ocupa el análisis de una clase particular de razonamientos. Eso es lo que le interesa a la lógica. Y nosotros nos vamos a abocar a la lógica proposicional, es decir, de ocuparnos de la validez
o la invalidez de los razonamientos, constituido por expresiones como y, o, sí, entonces, sí, solo sí, no, etc. Entonces, todas estas locuciones que acabo de nombrar son conectivos lógicos, son conectivos lógicos que relacionan proposiciones lógicas. Y vamos a definir lo que es una proposición lógica. Tenemos dos tipos de proposiciones. Proposiciones simples y proposiciones compuestas. Las proposiciones simples son aquellas que están constituidas por una sola información. Por ejemplo, yo ahí les puse un ejemplo, Claude Bernard efectuó importantes aportes a la metodología de las ciencias. Otro segundo ejemplo, la medicina es una ciencia fáctica. Pasteur logró demostrar la falsedad de la teoría de la generación espontánea. Es decir, hasta allí aparece una sola expresión lingüística que no está asociada a ningún conector lógico. Y ahora se los voy a nombrar a los conectores lógicos como para que podamos identificarlos. Los conectores lógicos son los que nombramos en la diapositiva anterior. Sí, entonces, no, sí, solo sí, y, o, son los conectores que relacionan dos expresiones lingüísticas. Por ejemplo, la proposición compuesta son aquellas constituidas por una o más proposiciones simples. Por ejemplo, Vesalio fue contemporáneo de Copérnico, aunque, ahí hay un conector lógico, no llegaron a conocerse, aunque funciona de la misma manera que Lie. Podemos tener el siguiente ejemplo. El paciente contrae SIDA, sí, solo sí. Observen que ahí está ese bicondicional, que es un conector lógico y que transforma a esa expresión lingüística en una proposición compuesta. El paciente contrae SIDA, sí, solo sí, es válido por el virus VIH. Y ahí aparece otro conector lógico, que es justamente el de la conjunción. Falla su sistema inmune. Bueno, hasta ahí hemos distinguido dos tipos de proposiciones. Proposiciones simples y proposiciones compuestas. Ahora podríamos preguntarnos qué es una proposición. Bueno, una proposición básicamente es una expresión lingüística de la cual tiene sentido estudiar la veracidad. Por ejemplo, el número 2 es un número entero. Eso es una proposición, que puede ser simple o que puede ser compuesta, pero eso no viene al caso, sino que más que nada es una proposición. Es una proposición porque eso puede ser verdadero o puede ser falso. Y tiene sentido estudiar la veracidad de esa expresión lingüística. En cambio, si pregunto, hoy llueve, esa es una expresión lingüística, pero no es una proposición. No es una proposición porque está entre signos de interrogancia. Y cuando hay signos de admiración o signos de interrogación, las expresiones lingüísticas no son proposiciones, porque allí no tiene sentido estudiar la veracidad. Entonces, vuelvo a repetir, decimos que una expresión lingüística es una proposición, es una expresión lingüística de la cual tiene sentido estudiar la veracidad. Veamos los tipos de proposición, perdón, las condiciones de verdad. La verdad o falsedad de una proposición simple depende justamente de la información fáctica que ésta proporciona. Es decir, podemos decir, hoy es lunes. Bueno, y allí lo podemos cuestionar si realmente hoy es lunes o no es lunes, pero tiene sentido estudiar la veracidad. Entonces, la verdad o la falsedad de una proposición compuesta depende del valor de verdad de las proposiciones simples, porque podemos decir, hoy es lunes y mañana es martes. Entonces, va a depender de la veracidad de hoy es lunes y la mañana es martes. Entonces, a partir de ese conector lógico que hoy es lunes y mañana es martes, ese y, que es una conjunción, componen una proposición que se llama proposición compuesta y que esta conectiva define si esa proposición compuesta es verdadera o es falsa. Es decir, que la proposición compuesta depende del valor de veracidad de las proposiciones simples. En cambio, la proposición simple depende justamente de la información fáctica que contenga dicha proporción. El lenguaje simbólico. Bueno, le hablaba justamente de las proposiciones simples. ¿Cómo la vamos a denotar a las proposiciones simples? Básicamente con P, Q, R, S, T, V, es decir, con estas letras que acabamos de mencionar,
pero todas en minúsculas. Y luego tenemos las conectivas lógicas. Es decir, hasta acá vamos a distinguir dos tipos. Las proposiciones simples, que la vamos a denotar con P, Q hasta llegar a B. También podemos ser W o Z. Y las conectivas lógicas, que allí las puse con diferente color, son 5. O por lo menos trabajar con 5. Hay dos más. Conjunción, que la locución puede ser y, pero, aunque, sin embargo, y la forma de denotarlo simbólicamente puede ser un punto o un ganchito hacia abajo. Disyunción, que puede ser la locución o bien, a menos que esa la vamos a denotar con este símbolo que tenemos acá, que es un ganchito hacia arriba. Lo contrario a la conjunción. Luego tenemos la negación. Tiene la locución no, no es cierto que, es falso que, ese lo vamos a denotar simplemente con el signo menos. Y luego tenemos el condicional que tiene que tener esta locución. Sí, bueno, la frase, entonces y la frase. O puede ser solo sí y la frase. La forma simbólica del condicional es una flecha en un sentido. Y luego tenemos el bicondicional, que el único locución que tiene es sí, solo sí. Y aparece una flecha en doble sentido. Los signos de puntuación normalmente lo vamos a trabajar con paréntesis, corchete y llave. Tienen la misma jerarquía dentro de como se trabajaba dentro de los ejercicios combinados. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Se sigue la misma jerarquía. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de aplicación del lenguaje simbólico. ¿Cómo hacemos para simbolizar justamente una expresión? Allí le una expresión lingüística, es evidente que es una proposición y la vamos a llevar al lenguaje simbólico. Justamente una de las ventajas que propone la lógica es transformar una expresión lingüística en una expresión simbólica y a partir de la expresión simbólica estudiar su grado de veracidad. Veamos. El enunciado dice así: si los pacientes del pabellón 4 son trasladados al pabellón 2, aumentará el riesgo de contagio de gripe en esta sala y no se reducirá el uso de los antiasmáticos. Entonces, lo he remarcado con color justamente a los conectores lógicos. Allí tenemos el sí con rojo. Dice, si los pacientes del pabellón 4 son trasladados al pabellón 2, allí, a pesar de que no esté el entonces, la palabra entonces, está colocado de manera implícita. Entonces, ahí podemos hablar, aumentará el riesgo de contagio de gripe de esa sala. Y luego tenemos y no, allí tenemos dos conectores lógicos, y de la conjunción, no de la negación, se reducirá el uso de los antiasmáticos. Bueno, ¿cómo vamos a identificar cuántas proposiciones simples tenemos? Bueno, todo lo que no está marcado con rojo son las proposiciones simples. Una proposición simple que la podemos denotar simplemente con P, valga la redundancia. Los pacientes del pabellón 4 son trasladados al pabellón 2. Esa vendría a ser P. Y por eso ponemos P. Los pacientes del pabellón 4 son trasladados al pabellón 2. Q viene a ser el pabellón 2 aumentará el riesgo de contagio. Y R se reducirá el uso de los antiasmáticos. Allí determinamos proposiciones P, Q y R. Ahora bien, la forma de simbolizar sería la siguiente. P, que representa lo que hemos mencionado allí, y como dice el conector lógico, sí, la forma de simbolizar al conector lógico, sí, entonces, volviendo a... Fíjense que tenemos una flecha en un sentido, por eso es que colocamos P y lo otro entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si los pacientes del pabellón 4 son trasladados al pabellón 2, entonces aumentará el riesgo de contagio de gripe en esa sala y además no se reducirá el uso de antiasmáticos. ¿Qué quiere decir entonces? Que Q y R, que son las otras dos proposiciones, están ligadas a través de un paréntesis, están relacionadas, y como tienen el conector lógico y no, aparece el punto y el signo menos para simbolizar. Es decir, que esta expresión simbólica representa en sí toda esta expresión lingüística.
A partir de allí vamos a tener en cuenta lo que se llaman las tablas de verdad. Estas tablas de verdad no son impuestas. Yo se las coloqué aquí de manera que ustedes las anoten, las tengan bien anotadas, tomen apuntes de las tablas de verdad para la conjunción, para la negación, para la disyunción, para el condicional y para el bicondicional. En la clase presencial voy a aprovechar para poder explicarles bien de dónde surgen todos estos valores de veracidad y cómo los relacionamos a través de la parte simbólica. Sin embargo, vamos a hacer el intento de esta forma por ahí, que no es la más adecuada, pero lo intentaremos. Fíjense que la conjunción tiene una columna que dice verdadero, falso, verdadero. Y Q que tiene verdadero, verdadero, falso, falso. Cada que tenemos la conjunción y tenemos dos proposiciones, hacemos verdadero con verdadero, es decir, verdadero azul con verdadero azul, obtenemos verdadero rojo. ¿Qué les quiero decir? Que esta columna que está como rojo representa el resultado de haber operado verdadero y verdadero en la conjunción. Quiere decir entonces que verdadero con verdadero en la conjunción es verdadero. Falso con verdadero en la conjunción es falso. Verdadero con falso en la conjunción es falso. Y falso con falso en la conjunción es falso. Por lo tanto, la conjunción tiene que es verdadero cuando ambos son verdaderos y en los demás casos es falso. Ahora, negación es mucho más sencillo. Si tengo una proposición P que es verdadera, la negación va a ser ¿quién? Falsa. O si tengo una proposición P que es falsa, la negación va a ser ¿quién? Verdadero. Ahora, para la disyunción tenemos P o Q. Bueno, van a observar que P o Q va a ser verdadero siempre que una de las proposiciones simples sea verdadera. Y va a ser falsa cuando ambas proposiciones sean falsas. Por eso que tenemos verdadero con verdadero es verdadero. Falso con verdadero es verdadero. Y verdadero con falso es verdadero para la disyunción. Y solamente va a ser falso cuando ambas proposiciones simples sean falsas. Ahora, el condicional, acá dice P entonces Q. Entonces, el condicional tiene una particularidad. Solo va a ser falsa cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Fíjense que verdadero con verdadero es verdadero, falso con verdadero es verdadero, y acá, antecedente verdadero y consecuente falso, proposición condicional falsa. Falso con falso es verdadero. Y luego tenemos el bicondicional, que es el último. P, sí, solo sí, Q. Este va a ser verdadero cuando ambas proposiciones antecedente y consecuente sean verdaderos o cuando ambas proposiciones antecedente y consecuente sean falsos. En esos dos casos va a dar verdadero. Ahora, si una de las proposiciones simple es falsa, entonces la proposición compuesta será falsa. Y allí tenemos la tabla de verdad y que les voy a pedir que después tomen apunte. De igual forma, la vamos a deducir en clase presencial, así que no se preocupen si no llegaron a entender con exactitud de dónde surgen los valores de veracidad. Vamos a hacer una clase razonada donde identifiquen todas las posibilidades y cómo se pueden ir obteniendo los valores de veracidad de estas proposiciones simples y compuestas. Y que a la vez vamos a utilizarla para analizar los siguientes enunciados como el que vamos a ver a continuación. Prueba de validez. Esto que se llama prueba de validez se denomina justamente a los métodos para determinar si una estructura lógica, como la que acabamos de mencionar en dos diapositivas anteriores, es válida o inválida. Estos métodos pueden ser sintácticos o semánticos. Nosotros vamos a empezar primero por el método del condicional asociado. Tiene 4 pasos, como un algoritmo. El primer paso es la de simbolizar la estructura del razonamiento. Es decir, nos da una expresión lingüística, nosotros lo llevamos a la forma simbólica. Segundo, conjuntar quiénes son las premisas y colocarla como antecedente del condicional, que tendrá como consecuente la conclusión del mismo. Y tercero, resolver la tabla de verdad. Evaluar el resultado de la tabla, si el razonamiento es válido de la proposición condicional, resultará entonces que esto es una tautología. Esto de tautología lo voy a explicar con más detalle cuando observamos que tenemos una expresión lingüística, la colocamos en la expresión simbólica y estudiamos los valores de veracidad. Si todos los valores de veracidad son verdaderos, entonces significa
todos los valores de veracidad resultados, ¿no? Una vez que encontramos el resultado final, si toda esa columna son valores verdaderos, significa entonces que ese razonamiento es una ley lógica o es una tautología. Ahora, si todos no son verdaderos, algunos son falsos, hablamos de que esa estructura posee una contingencia. Y si todos los valores de veracidad son falsos, decimos que esa estructura posee justamente una contradicción o falacia. Bueno, vamos a ver un ejemplo, intentaremos desarrollar un ejemplo para que así podamos finalizar esta parte. El ejemplo dice así: he marcado con rojo, ustedes podrán ver en la pantalla, he marcado con rojo a los conectores lógicos. Si hubiéramos sido bien diseñados y, ahí aparece una conjunción, nuestro cuerpo fuera tan sabio como se dice, entonces aparece otro conector lógico que es el condicional. No, ahí tenemos otro que es el de la negación, no nos enfermaríamos. Pero allí tenemos otro que es el de la conjunción. Es un hecho que nos enfermamos. De modo que ni, ahí ya tenemos el de la negación, hemos usado bien diseñados y tampoco, ahí tenemos el de la conjunción y la negación. Y tampoco somos tan sabios como se dice. Entonces, la idea es que ahí identifiquemos quién es P, quién es Q y quién es R. Entonces, identificando quién es P, quién es Q y quién es R, porque a veces decimos, hubiéramos sido bien diseñados, eso le podemos llamar P. Nuestro cuerpo fuera tan sabio como se dice, eso le podemos llamar Q. Entonces, nos enfermaríamos, le llamaríamos R. Es un hecho que nos enfermamos. Bueno, eso sigue siendo R. De modo que hemos sido bien diseñados, eso sería P, que es lo que habíamos llamado al principio, y somos tan sabios como se dice, sería Q. Por lo tanto, la simbolización quedaría de esta forma: P y Q, entonces no R, y R, entonces no P y no Q. Yo sé que así, de esta forma, resulta un poco tedioso, incluso hasta no lleguen a entender en totalidad cómo simbolizar. No se preocupen porque en la clase presencial nos vamos a dedicar especialmente a eso, a cómo simbolizar, cómo llegar de la forma coloquial a la simbólica y cómo construimos la siguiente tabla de valor, que es la que estoy mostrando en pantalla. Más que nada, me interesaba en este encuentro mostrar por allí las definiciones, los conceptos y las tablas de verdad que les voy a pedir que ustedes las tengan anotadas para la clase presencial. Bien, entonces, ya teniendo identificado quién es P, quién es Q y quién es R, la tabla de verdad se manifiesta de la siguiente forma. Sobre P, o a la altura de P, se colocan los valores de veracidad. Sobre la altura de Q se colocan sus valores de veracidad. Esos valores de veracidad se colocan de las diferentes formas en las que se pueden combinar. Fíjense que tengo falso con verdadero, verdadero con falso, falso con falso, verdadero con verdadero, falso con verdadero, verdadero falso y falso falso. Todas las posibilidades. Y como están asociados a la conjunción, debo identificar qué pasa cuando tengo falso verdadero en la conjunción, qué pasa cuando tengo falso verdadero falso en la conjunción, si obtengo falso, si obtengo verdadero, para determinar estos valores que están de color rojo. Así vamos determinando cada uno de los resultados. Y una vez que encontramos el resultado final, podemos analizar si esa proposición es verdadera o es falsa. Yo acá, más que nada a manera de ejemplo, les puse una que sí era. Fíjense que acá en la columna verde están todos los valores de verdad siendo verdaderos. Eso significa que la aplicación o la expresión que hemos señalado es una tautología. Por eso le decía que el resultado de la tabla muestra que el condicional asociado no resultó tautológico. A ver. Claro, no resultó. Acá decimos que esto es verdadero, pero es parte. En realidad, el resultado estaría marcado acá, ya les digo, en el condicional acá. Falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Hay por lo menos un falso. ¿Qué quiere decir entonces? Que no es tautología. Fíjense que este está a la altura de ese condicional, de esta flechita. Esa flechita separa dos partes.
al antecedente, que es lo que estoy marcando acá con el cursor, y al consecuente que tenemos hacia la derecha. Es lo que estamos marcando esa columna con color marrón. Por eso es que le decimos entonces que el resultado de la tabla muestra que el condicional asociado no resultó tautológico. Significa entonces de que eso es una contingencia. Esto demuestra que el razonamiento es inválido porque todos sus valores de veracidad no son verdaderos. Por lo tanto, la conclusión es falsa. Bien. Y con esto terminamos la presentación. Sí. Bueno, esta era la pequeña introducción que quería darles a lógica